Dios los bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Bienvenidos a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Su hermano Francisco Ramírez les da la bienvenida a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. En esta ocasión, hermanos, supliendo a nuestro hermano Daniel en su programa, extendiéndome a lo que está delante. Nuestro hermano Daniel el día de hoy no podrá estar grabando, pero bueno, hermanos, un servidor como miembro de esta familia, Mensaje de Amor para Salvación, estamos aquí los unos a los otros para ayudarnos mutuamente. De hecho, es una exhortación bíblica, y de la ayuda mutua no os olvidéis, allá en Hebreos capítulo 13. Entonces, su hermano Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo y en Montelongo, les da la mejor, la más cordial bienvenida a su programa, extendiéndome a lo que está delante. En esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, el día de hoy supliendo a nuestro hermano Daniel. Gracias a cada uno de ustedes, los que están presentes, los que están siempre listos, siempre dispuestos para unirse a esta transmisión y para estar, hermanos, al pendiente de esta transmisión, tanto en Facebook Live como también allá en Spreaker por radio, en YouTube y en las demás redes sociales donde es compartido este enlace. Vamos, hermanos, a cantar algunos cantos antes de empezar con la clase en esta tarde. Esta tarde, en relación al programa, con relación al programa, extendiéndome a lo que está adelante, veremos el tema ¿dónde pasaré la eternidad? Vamos, hermanos, al canto número 82, quienes tengan a bien acompañarme, y vamos a cantar juntos, usted desde su hogar o desde su trabajo, donde esté, así vaya manejando, y un servidor aquí desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, México, donde cada uno de ustedes, hermanos y amigos, tiene su casa. Bienvenida, hermana Bonnie, hermano Federico Martínez, Margarito Lucio, Katy Barrientos, Justino Araque, Wiliberto Ortiz Mendoza, ya desde Puebla, hermano, un fuerte abrazo. Josefina Talib, Joel López, José Manrique Peraza, ¿y quién más? José Manrique Peraza, Margarito Lucio. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Cantemos el canto número 82 para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando en nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh excelsa gracia del amor,
que Dios perdona al pecador si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. Solamente por fe en Jesús es que seremos salvos, no por fe sola, claro está, pero sí por fe en Él. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Canto número 45, hermanos, antes de la primera oración. Canto número 45, eres limpio en la sangre. Una vez más, todos bienvenidos y bienvenidas a esta su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Ahora un servidor, Francisco Ramírez, supliendo a nuestro hermano Daniel en su programa Extendiéndome a lo que está adelante. Canto número 45. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás limpio para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es quien limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Todos hermanos, bienvenidos a su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Su servidor Francisco Ramírez, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, supliendo a nuestro hermano Daniel en su programa Extendiéndome a lo que está adelante. Vayamos en palabras de oración, hermanos. Al único y sabio Dios, eterno, invisible e inmortal, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dirigimos para honrarte y glorificarte, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, porque solamente tú eres digno. Nadie como tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, solo tú eres Dios grande, fuerte, temible y digno de suprema alabanza. Gracias, Señor, porque nos concede la gracia de la vida en este día y la oportunidad, Padre, de estar desde esta plataforma exponiendo tu santa y bendita palabra, siendo instruidos a los pies de tu Hijo Jesús, recibiendo el mensaje de amor para salvación, compartiéndolo con aquel que está perdido. Ayúdanos, Padre, en el estudio y la meditación de tu palabra. En este momento que nos disponemos, Padre, a predicar tu palabra,
calla a este tu siervo, y que sea solamente tú, Padre, quien hable a través de esta conducta. Que tu siervo pueda hablar solamente lo que está escrito, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, sino que tú, Padre, seas quien tome control de la clase y seas tú quien nos instruyes, Padre, con el mensaje de amor para salvación. Agradecemos la audiencia en esta tarde y la audiencia posterior en las diferentes redes sociales, como también la libertad que tenemos, Padre, de expresar tus verdades a través de estos medios. Tu palabra dice, un mandamiento general, dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No nos dijo la manera en que debíamos hacerla, por lo tanto nos da libertad de hacerlo, como en este momento, a través de las redes sociales. Como también, Padre, de manera personal, concédenos el privilegio de por lo menos un alma por día, por lo menos una persona por día, sentarnos y predicarle el Evangelio de salvación a todo aquel que está perdido. En el nombre santo y glorioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que siendo Dios se hizo carne, en el nombre de aquel que siendo carne murió hasta la muerte, en la muerte de cruz, y derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. En nombre de aquel que resucitó de los muertos y se sentó a tu diestra en el lugar celestial. En el nombre de aquel que sentó a tu diestra, un día vendrá mientras nos prepara lugar en el cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, una vez más, bienvenidos. Empecemos, hermanos, con nuestro estudio. Recordemos el programa de nuestro hermano Daniel, extendiéndome a lo que está adelante. Y el programa, hermanos, extendiéndome a lo que está adelante, en esta ocasión contando con un servidor, Francisco Ramírez, para auxiliar a nuestro hermano que no ha podido, hermanos, estar presente transmitiendo para ustedes. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que habemos muchos en esta familia quienes estamos listos y dispuestos para apoyarnos los unos a los otros y para brindar ayuda mutua. Hermanos, el tema que su servidor ha querido exponer lleva por título ¿Dónde pasaré la eternidad? En Mateo capítulo 25, hermanos, versículos del 31 al 46, menciona el juicio de las naciones. Y menciona cómo es que Jesús vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder. Y, hermanos, apartará a las personas, unos a la derecha y otros a la izquierda. A los de la derecha dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el cielo preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la izquierda les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46, hermanos, dice claramente: e irán estos a la vida eterna, los justos a la vida eterna, y los injustos a la condenación eterna. Así que hay vida eterna, hermanos, y hay condenación eterna. Ahora, ¿dónde voy a pasar yo la eternidad? Yo tengo la libertad de elegir. Dios me concede a mí el privilegio de escoger dónde quiero yo pasar la eternidad. Vamos, hermanos, a leer algunos pasajes. Quiero que tenga su Biblia a su mano. Quiero que lea juntamente conmigo. La palabra de Dios, hermanos, dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Fíjese bien. No hay hombre justo sobre la tierra, no niño, hombre. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Citando Pablo de Eclesiastés 7:20, en Romanos 3:9 en delante, dice: no hay ni siquiera uno. Es más, él dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero regresando a Eclesiastés 7:29 ahora, 9 versículos después, dice Salomón: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces no, las personas somos engendradas en el vientre de nuestra madre, somos creados por Dios a su imagen y semejanza, tal cual Adán y Eva en un principio en el huerto de Edén, pero no nacemos con pecado. Es más, Ezequiel 18:20 lo deja bien claro: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo,
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Génesis 8:21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, hermanos, un niño nace siendo inocente. Sí, amigo, no nace con el pecado de Adán, no nace con el pecado de Eva, no nace con pecado, no es culpable de pecado en ninguna manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios, hermanos, nos ha formado también en el vientre de nuestra madre. Por eso es que fuimos concebidos y desde entonces Dios comenzó a trabajar y a formarnos. Y nos dio la forma que Él quiso. Bueno, hermanos, nos hizo limpios, nos hizo perfectos. Tanto que el Señor Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no os lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay solamente 3 clases de personas, hermanos. Solamente 3 clases de personas hay en el mundo según la Biblia. Número 1, los perdidos. Es decir, las personas quienes se han dedicado al pecado. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Número 2, los salvos. Romanos 6:23, otra vez, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quienes han aceptado esta dádiva? Y a quienes han sido salvados por gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, hay 3 clases de personas: los que están perdidos, los que han sido salvados, y número 3, hermanos, tenemos a los que son seguros. ¿Quiénes son los que están seguros? Los que nunca han pecado, los que nunca le han fallado a nuestro Dios. Si el pecado es lo que nos separa de Dios y no han cometido pecado, entonces ellos están seguros, ellos son salvos. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Una persona adulta que está mal de sus facultades mentales, que desde que nació es incompetente mentalmente, entonces esa persona está exenta de pecado, porque no tiene la capacidad, como usted y como yo, de razonar y de ser responsable por las decisiones que dice. Entonces, hermanos y amigos, usted y yo, los que ya estamos en una edad responsable, los que ya entramos a la adolescencia, incluso pasamos la juventud, dice Romanos 6:23, porque la paga del, singular, la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a muerte física. Usted sabe, la Biblia habla de 4 clases de muerte: la muerte física, separación del alma y del cuerpo, o separación del alma y el espíritu. Génesis 35, 16 al 18 y Santiago capítulo 2, versículo 26, el versículo final del capítulo 2 de Santiago. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto. También primero de Reyes 17, del 17 al 24. Al salirse el alma de la persona muere. Pero aparte de muerte física, hay muerte espiritual. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona puede estar muerta a causa de sus delitos y pecados, es decir, separada de su comunión con Dios. Nacemos con comunión con Dios, si morimos, podemos ir al cielo. Nada lo va a impedir, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero pecamos, y entonces quedamos separados de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 2:1. Dice la palabra de Dios, hermanos, en primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Muchas personas, hermanos, quienes se entregan a los placeres, físicamente están vivas porque su alma, su espíritu está dentro de ellas. Pero delante de Dios están separadas de Dios, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por lo tanto, espiritualmente están muertas. Bueno, hay otra clase de muerte. Aparte de la muerte física y la muerte espiritual, la Biblia habla
de la muerte segunda. Es decir, cuando en el día del juicio final el Señor diga a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estamos hablando del día en el cual Jesús vendrá desde el cielo y todo ojo le verá. Y todo esto, lo que vemos, será deshecho. Todo lo que es temporal será deshecho. Y solamente se existirá lo que para nosotros ahora es invisible y eterno. Entonces seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Seremos juzgados después de la resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Y en ese día, a los justos la vida eterna, pero a los injustos la condenación eterna, el lago de fuego, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 21, 8. Ya tienen su parte los que practican tales pecados que se enumeran ahí en el libro de Apocalipsis. Todos bienvenidos una vez más. Todos los que están añadiendo, bienvenidos. Compartan, les invito a compartir. Este tema es interesante. ¿Dónde pasará usted la eternidad? ¿A dónde va a ir cuando usted muera? Quiero invitarle a que usted, por favor, comparta. Hay otra clase de muerte, la muerte al pecado. Romanos 6, 3 al 4, en el bautismo, dice ahí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 6, porque dice ahí el versículo 6, que en el bautismo hemos sido crucificados juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces en el bautismo es la cuarta muerte, la muerte al pecado. Pero bueno, hermanos, hablando de los niños, ellos no tienen pecado, pero los que ya no somos niños, Romanos 6:23, los que ya llegamos a la juventud, Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, Eclesiastés 7:29, aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Los que ya nos hemos pervertido, usted y yo no necesitamos cometer hechos vergonzosos. Usted y yo no necesitamos cometer hechos terribles como se lee a veces o se escucha, donde el marido con un cuchillo descuartizó a su esposa, descuartizó a sus niños, los metió a un refrigerador, a un congelador, y se los va guisando, se los va comiendo. Bueno, no necesitamos hacer cosas así de terribles, así de espantosas. No necesitamos levantar a una persona por ahí a la orilla de la carretera o en su negocio y luego pedir rescate por él, y si no pagan, o aunque paguen, comenzar a mutilarle su cuerpo y entregarlo en un saco, o una cabeza en un lugar, en una cajuela de un carro, y una pierna en un brazo por otro lado. No necesitamos hacer cosas así de terribles. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros podemos pecar, hermanos, de diferentes maneras. Número 1, la desobediencia. Primero de Samuel capítulo 15 lo deja muy claro, al igual que Génesis capítulo 3. Adán y Eva en Génesis capítulo 3 no hicieron algo perverso. No hubo bestialismo o sodomía, no hubo algo pues muy llamativo, muy espantoso, no practicaron brujería. Bueno, hermanos, pero desobedecieron a Dios. El único mandamiento negativo que Dios les había dado, del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El primero de Samuel 15, cuando Dios ordena destruir a Amalek, el mandamiento fue claro: ve y hiere a Amalek y de todo lo que tiene. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, camellos, asnos. No dejes nada con vida. Ese fue el mandamiento. ¿Qué hizo este hombre? Dejó al rey con vida y dejó lo mejor de los animales, lo más gordo. Fue desobediencia.
Hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15, que por cuanto Saúl desobedeció a Dios, Dios lo desechó a él para que no fuera rey. Cuando uno desobedece a Dios, hermanos, uno está excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Uno está destituido de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y déjenme le digo algo, usted no necesita cometer muchos pecados. Del pecado. La paga del pecado. No dice la paga de los pecados. Tampoco dice la paga de muchos pecados. Entonces uno puede pecar por desobediencia. Puede pecar de hecho. Puede pecar de pensamiento. El que mira a una mujer, ¿se acuerda? Mateo 5, 28 al 32. Si mi memoria no me falla. Y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Podemos pecar de desobediencia, de hechos, de sentimientos, de pensamientos, de sentimientos. Dice 1 Juan capítulo 3, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Podemos pecar por desobediencia, podemos pecar por hecho, por pensamiento, por sentimiento. Podemos pecar de omisión. Dice la palabra de Dios, lo dice Jacobo, el hermano del Señor, Santiago. Hermano Wilberto, un abrazo, hermano. Y hermanos todos que están saludando, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar y gracias también por compartir este video con más y más personas. De omisión. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, podemos poner más pecados. Por ejemplo, el añadir a algo que Dios no ha dicho, ya sea sustituir los mandamientos de Dios, está incluido en el primero que dijimos, desobediencia, el sustituir o el cambiar. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, menciona ahí claramente cómo es que Nadab y Abiú ofrecieron a Dios fuego extraño que él nunca les mandó, y descendió fuego de la presencia de Dios que los consumió. Hablando de esto, el escritor de los Hebreos dice en el capítulo 12, versículos 28 y 29 de Hebreos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios cuando hacemos algo sin fe. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Es decir, si no es algo que Dios ha pedido, si no es algo que Dios ha ordenado, entonces no se puede agradar a Dios. Y déjenme le digo algo, Dios no solamente no se agrada cuando no hacemos algo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Romanos 14:23 dice ahí la parte final, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando se le da a Dios algo que Él no ha pedido, es pecado también. Es desobediencia a Dios. Dios va a aceptar únicamente lo que Él ha pedido, no lo que Él no ha pedido. Entonces las personas, hermanos, a causa de esto, están pecando por desobediencia, por sustituir los mandamientos de Dios. Aquí podemos incluir, hermanos, el denominacionalismo y el sectarismo, porque se cambian y se sustituyen o se ignoran los mandamientos de Dios. Muchas veces se enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, de los cuales dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que están haciendo estos hombres? En palabras del Señor Jesús, están sustituyendo la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Pero también podemos pecar, dijimos, de hecho, de pensamiento, de sentimiento y de omisión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, estoy viendo, hermanos, que llegan mensajes. Me disculpan si no los leo, porque
Nada más escucho que llegan los mensajes, pero no los puedo leer. Algo está pasando. Me disculpan, por favor. Bien, continuemos. Hermanos, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? La paga del pecado es muerte. Más también, dice ahí Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2. En la primera carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 2, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, ruego que me siga en la lectura. Ruego que me acompañe en el estudio de la palabra de Dios. Primeros Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y luego dice ahí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿de qué habló Pablo a los corintios? Cuando fue a ellos la primera vez, habló el testimonio de Dios, no su testimonio personal, el testimonio de Dios, es decir, de Jesucristo y de este crucificado. ¿Por qué habló de Jesucristo y de este crucificado? Para que la fe de ellos no estuviera basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablar de Jesucristo y de este crucificado, hermanos, es el poder de Dios. Mire, Pablo lo dice con otras palabras en Romanos capítulo 1, versículo 16. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué es necesario hablar acerca de Jesucristo, hermanos? Bueno, porque está escrito. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos creen que eres Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Y él respondiendo les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es necesario, hermanos, que identifiquemos a Jesús como el Hijo de Dios? Bueno, porque en en Juan capítulo 8 y versículo 24, la palabra de Dios dice lo siguiente, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, palabras de Jesús. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ya hemos visto, hermanos, que el pecado nos separa de Dios. El problema no es haber nacido con pecado. El problema es que al paso del tiempo nos pervertimos por las malas conversaciones, por el mal ejemplo que aprendemos de los adultos, por las cosas que vemos y las cosas que oímos. Y finalmente nosotros aprendemos a pecar y a veces hasta nos gusta el pecado y nos entregamos a él a tal grado que nos hacemos esclavos del pecado. Pero el problema no es que usted y yo hayamos pecado. El problema es morir con nuestros pecados. Nosotros podemos morir, pero sin pecado. El Señor Jesús dijo, todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es lo que queremos, vivir eternamente. Eso es lo que queremos, tener comunión con nuestro Dios por toda la eternidad. Poder ser de los que están a la derecha y que se nos diga, venid, benditos de mi Padre, heredad del cielo preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y no queremos que se nos ponga a la izquierda y se nos diga, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los injustos irán a la condenación eterna, en tanto que los justos irán a la vida eterna. Es allá donde queremos estar. Entonces, hermanos, de ahí la importancia de entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si no lo creemos así, si no lo entendemos así, bueno, escrito está Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre, Hijo de Dios. Juan 1, hermanos, leemos nosotros: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otras versiones dicen y Dios era el verbo. Otra versión dice y Dios mismo era el verbo. Entonces, hermanos, Jesús era Dios en la eternidad. Dice Filipenses 2:5, corroborando esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, es el Cristo, es aquel ser que siendo Dios se despojó de su deidad y se hizo semejante a nosotros. Gozó de nuestra misma naturaleza. Dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, hermanos, Jesús vino a tomar forma humana, se hizo como nosotros para morir en la cruz. Él podía morir en la cruz, él mismo lo declaró en Juan 10:17. Yo tengo poder, dice Jesús, para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, por eso me ama el Padre, dijo él, porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y es precisamente este mensaje, Jesucristo y este crucificado, lo que nos lleva a la salvación, lo que nos hace salvos. Es el poder de Dios para salvación. Mire, Pablo lo dice ahí claramente en 1 Corintios 2, 1 al 2. Dice ahí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucha debilidad y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra sabiduría no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿de qué habló Pablo? De Jesucristo y este crucificado. ¿Qué es esto? El testimonio de Dios. ¿Con qué propósito, con qué intención Pablo se propuso no hablar de ningún otro tema, sino solamente el testimonio de Dios, Jesucristo y este crucificado? Para que la fe de ellos estuviera fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En la primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 15, versículos del 1 al 4, cobra más sentido esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, hermanos, versículo 1, el apóstol Pablo declara: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, fíjese bien, ¿de qué está hablando Pablo? Les voy a declarar, hermanos, les declaro, hermanos, el evangelio. Esta predicación que ustedes recibieron, si la retienen, ustedes aseguran su salvación. Pero si la abandonan, si se apartan, entonces creyeron en vano. Porque, fíjese lo que es el evangelio. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Lo ve usted? ¿Se da usted cuenta?
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, o sea, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Jesús, quien era Dios, se despojó de su deidad y se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz. Murió no por ser un criminal, no porque lo asesinaron, no, murió por nuestros pecados. ¿Se acuerda usted lo que dice Isaías 53? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me parece que son los versículos 6 al 8, si es que mi memoria no me falla, pero usted lo puede confirmar en Isaías 53. Entonces, hermanos, él llevó, como dice ahí mismo Isaías 53, los pecados de muchos. Él murió por nuestros pecados. Es decir, si usted y yo, hermano, no hubiéramos muerto, el Señor Jesús, si usted y yo no hubiéramos pecado, el Señor Jesús no habría muerto. Pero por cuanto usted y yo pecamos, Él que no cometió pecado, tuvo que morir por nosotros. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, usted se acordará, el versículo 14. Pero el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Luego en el versículo 21 de ahí mismo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la gracia de Dios. Este es el regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El poder de Dios para salvar es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Jesucristo y este crucificado. Jesucristo y este crucificado por nuestros pecados es el Evangelio. Él, el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado, mas al tercer día resucitó y después de 40 días ascendió a los cielos y fue preparado un lugar. ¿Dónde va usted a pasar la eternidad, amigo mío? ¿Dónde vamos, hermanos, a pasar la eternidad? Solamente hay 3 clases de personas: los que están perdidos por causa de sus delitos y pecados, los que han sido salvados por la gracia de Dios, por la obediencia al Evangelio, y los que están seguros en el caso de los niños. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 1:4. Y lo quiero leer, hermanos, porque es interesante. Fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 4. Me gusta la manera en que menciona la fe. ¿Usted cree esto? Sí. Bueno, lo tiene que obedecer. La fe tiene que ser obedecida. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y dice aquí el apóstol Pablo, por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Qué recibimos, hermanos, por medio de Jesús y por medio de su muerte en la cruz? Por medio de ser declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Hemos recibido la gracia. Y Pedro y Pablo, Andrés, Felipe, ellos, ¿qué recibieron, hermanos? El apostolado. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esta fe en el poder de Dios que le resucitó de los muertos, esta fe, hermanos, en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección, tiene que ser obedecida. Dicho de otra manera, el Evangelio tiene que ser obedecido. Miren, vamos por favor a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se fija? La fe, el Evangelio, tienen que ser obedecidos. ¿Para qué nos fue dada la gracia? Para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué hemos recibido el Evangelio? Para que el Evangelio sea obedecido. ¿Qué sucederá, hermanos, si no obedecemos al Evangelio? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. El Señor Jesús vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder, dice ahí, 1:9, 1:8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, lea, los cuales, los que no obedecen el Evangelio, los que no obedecen la fe, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, hermanos, ¿dónde vamos a pasar la eternidad, amigos míos? Los que han obedecido la fe, los que han obedecido el Evangelio que por gracia hemos recibido, estarán contemplando la gloria del Señor por toda la eternidad. Estaremos adorándole en su presencia, en el lugar que Cristo fue a preparar. Pero los que no obedezcan a la fe que por gracia hemos recibido, los que no obedezcan al Evangelio, amados amigos que nos escuchan, estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Dónde pasaré la eternidad? ¿Dónde pasará usted la eternidad? ¿Dónde? ¿A qué lugar vamos? Tenemos que extendernos a lo que está delante y tenemos que mirar hacia la eternidad. ¿Hacia dónde vamos? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay quienes dicen, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues son don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por fe solamente, es por gracia. Ya vimos que no. Romanos 1:4 y 5. Cristo, por su resurrección de entre los muertos, fue declarado es Hijo de Dios, como dijo Pedro en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que está diciendo, pero con otras palabras. La gracia y el apostolado, dice Pablo, lo hemos recibido para la obediencia a la fe, no solamente para la creencia en Jesucristo y este crucificado, sino para que ese mensaje sea obedecido. El Evangelio tiene que ser obedecido. Romanos capítulo 6, versículo 17 nos dice claramente, hermanos, que aquella forma de doctrina tiene que ser obedecida. Vamos allá, Romanos capítulo 6 y versículo 17. Dice ahí, hermanos y amigos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjese bien el orden. Ellos fueron libertados del pecado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron libertados del pecado? Cuando ellos pasaron de condenación a salvación. Cuando ellos pasaron de perdidos a salvos. Cuando ellos hubieron obedecido. ¿Se fija cómo concuerda todo? La gracia y la fe y el Evangelio, el testimonio de Dios, se tiene que obedecer. Y no de mentirijillas. No de que, bueno, pues no me queda opción. De corazón a aquella forma de doctrina. Físicamente, hermanos, nosotros no podemos obedecer a la fe. Es decir, yo no puedo ser muerto, sepultado y resucitado de manera literal. Pero sí puedo obedecer esa forma de doctrina. Sí puedo obedecer por fe en eso. Miren,
Aquí mismo en Romanos 6, 17, recordemos que el texto se entiende con su contexto. Versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, no físicamente, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se acuerda? Hace un momento en la introducción hablábamos de esto, las 4 clases de muerte: muerte física, muerte espiritual, muerte segunda y muerte al pecado. Se tiene que morir al pecado. Dice ahí mismo en Romanos capítulo 6, hermanos, en el versículo 6, sabiendo esto, fíjese bien que está hablando del momento del bautismo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. En el bautismo fuimos crucificados y somos crucificados juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, para dar muerte al pecado. Otra vez, Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 3, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo, yo, porque oí el Evangelio, porque creí en el Evangelio, porque creí en Jesucristo y en este crucificado, porque entendí que por gracia yo tengo que obedecer a la fe, porque entendí que el Evangelio es para ser obedecido, porque entendí que esa doctrina se tiene que obedecer de corazón y me tengo que entregar a ella. Yo soy bautizado porque soy crucificado juntamente con él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es decir, el cuerpo del pecado es destruido. Gálatas 5:24 también lo dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La persona entiende que el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, se humilló para hacerse hombre, despojándose de su deidad y muriendo como hombre en la cruz. Yo me humillo, yo me despojo de mis pasiones para ser crucificado juntamente con el Señor. Me despojo del pecado porque voy a ser crucificado juntamente con Él, y este cuerpo de pecado va a ser destruido. Yo voy a morir al pecado y por eso voy a ser sepultado juntamente con Él. Y luego, así como el Señor Jesús fue resucitado, yo también voy a ser resucitado para vida nueva. De manera que entonces podremos decir, como dijo el apóstol Pablo en aquella ocasión, ¿se acuerda? En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Colosenses capítulo 2, hermanos, se me enseña esto mismo. Fíjense, en Colosenses 2:12. En Colosenses capítulo 2 y versículo 12, la palabra de Dios enseña lo siguiente. Fíjese bien. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, no solamente los hermanos en Colosas, no solamente los hermanos en Roma, también los hermanos en Colosas. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces la fe que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, se tiene que ser obedecida. Yo en el bautismo voy a ser crucificado juntamente con Él, voy a ser sepultado juntamente con Él y resucitado juntamente con Él. Es la fe en el poder de Dios lo que me va a salvar, no el acto físico. Pero sin el acto físico y sin la fe que van de la mano, es imposible la salvación, porque solamente hay un poder de Dios para salvar.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder singular, poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me preguntó un hermano hace poco, hermano, ¿y qué del arrepentimiento? ¿Por qué la pregunta, hermano? ¿Que no es claro que en el bautismo vamos a crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos? Va más allá del remordimiento. Estamos hablando de que en verdad vamos a dar muerte al pecado. ¿No es eso el arrepentimiento? ¿No es ahí confesar uno su fe en Jesús? ¿No es eso, como dice Ananías a Saulo de Tarso, invocando su nombre? ¿No estamos apelando ahí a la gracia del Señor Jesús? ¿No le estamos reconociendo ahí como nuestro Señor y Dios, como nuestro Señor y Cristo, Hijo de Dios con poder? Entonces, hermanos, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? Si Jesucristo viniera este día, si la muerte viniera este día, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? Solamente hay 3 clases de personas: los perdidos, los salvados y los seguros, los niños que no tienen pecado. ¿En cuál de estas 3 clasificaciones se encuentra usted? ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Pregúntese, ¿dónde pasaré yo la eternidad? Vamos a cantar un canto número 232, para concluir, y finalizaremos con una oración. Gracias a todos por su sintonía, gracias a todos por compartir el video, gracias también por sus comentarios, por sus saludos, y hermanos, día de mañana, martes a las 4 de la tarde, día jueves a las 4 de la tarde, su servidor estará en su programa personal y conoceréis la verdad. Continuaremos hablando acerca de la iglesia. 3 cosas necesarias para agradar a Dios. Posiblemente, hermanos, sean varias lecciones. Les ruego, les suplico que estén pendientes. Martes y jueves a las 4 de la tarde, su programa y conoceréis la verdad en esta misma estación, su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. 232. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y
que me salvó. Amén. Oremos. Dios y Padre eterno, alabado seas eternamente y para siempre. Gracias, Señor, por la dádiva de tu Hijo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Gracias por su muerte expiatoria por nuestros pecados. Gracias por su resurrección entre los muertos. Gracias por su ascensión a los cielos a preparar lugar. Gracias porque el Espíritu Santo descendió y nos reveló todas estas verdades. Y gracias, Padre, por la obediencia al Evangelio. Y gracias por esta estación de Radio Amiga, mensaje de amor para salvación, y este medio masivo de comunicación, Padre, las redes sociales. Que tu nombre sea la gloria. Que tu mensaje de salvación, que el poder de Dios, el testimonio de Dios, el Evangelio Santo y la forma de obedecerlo correctamente, llegue a más y más gentes. Gracias por los que escucharon en ese momento y por los que escucharán después. Gracias por tu iglesia en Dolores Hidalgo. Gracias por nuestro hermano Daniel y por su programa que tu servidor ha suplido, extendiéndonos a lo que está adelante. Que en verdad, Padre, podamos extendernos hacia lo adelante. Que en verdad, Padre, podamos ver hacia lo porvenir, hacia la vida eterna. Gracias y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos. Dios bendiga a todo su pueblo.